Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Aquí estamos en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues tenemos a una gran invitada, Rocío Santillán, que nos viene a hablar acerca de las mujeres frente a la justicia. ¿Cómo estás, Rocío? Gracias por aceptar esta invitación. Hola Claudia, muy bien, muchas gracias, encantada de estar contigo. Pues hoy tenemos un largo tema y pues bueno, vamos a comenzar como siempre en converso con un poema de Nadia Anjuman, poeta afgana. No tengo ganas de abrir la boca. ¿Qué debo cantar? Yo odiada por la vida, no hay diferencia entre cantar y no cantar. ¿Por qué debo hablar de la dulzura cuando siento tanta amargura? Oh, el festín del opresor me tocó la boca. No tengo ni un compañero en esta vida. ¿Para quién puedo ser dulce? No hay diferencia entre hablar, reír, morir, ser. Yo con mi soledad agotada, con dolor y tristeza, nací para nada. La boca se debe precintar. Oh, mi corazón, ya sabes que es primavera y momento para celebrar. ¿Qué debo hacer con un ala atrapada que no me deja volar? He estado callada demasiado tiempo, pero nunca olvido la melodía, porque cada momento cuchicheo las canciones de mi corazón que me recuerdan el día que voy a romper la jaula, volar de esta soledad y cantar con melancolía. No soy un débil álamo que cualquier viento va a sacudir. Soy una mujer afgana, así que solo tiene sentido gemir. Y pues con este tema tan polémico que estamos viviendo actualmente, creo que es parte de hablar de esta situación, de la justicia hacia las mujeres, cómo se ha ido dando en todo este tiempo. Y pues quiero presentarles a nuestra invitada porque pues es un mujerón, además de que es mi amiga y mi compañera y hemos estado juntas en varias charlas, pláticas y pues bueno, la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez es abogada y criminóloga feminista, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, de la cual siempre está muy orgullosa porque siempre está al pendiente de todos sus alumnos. Máster en Sistemas Penales y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona, así como maestra en Criminología y doctora en Ciencias Jurídico-Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Después de desempeñarse durante varios años en el ámbito de la Procuración de Justicia, en los últimos 20 años se ha dedicado a la docencia y a la investigación en materia de violencia en contra de las mujeres. Ha dictado conferencias en diversos foros del país y del extranjero y publicado artículos en editoriales de España, Brasil, Argentina y México. Autora de los libros Violación y Culpa y Matar para Vivir, análisis jurídico penal y criminológico con perspectiva de género de casos de mujeres homicidas. Su trabajo más reciente es la coordinación del libro Violencia Feminicida y Feminicidios en México y Brasil de la editorial Tirant Lo Blanche. Ha trabajado activamente en la capacitación y formación de personal ministerial y judicial en materia de género. En 2015 recibió la medalla Omecíhuatl por sus contribuciones en materia de derechos humanos. Formó parte del grupo de trabajo para la activación de la primera alerta de violencia de género de la Ciudad de México. Actualmente es profesora investigadora titular C en el Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco, investigadora nacional, miembro de número de la Academia Mexicana de Criminología y es responsable del Seminario de Estudios de Género y Violencias contra las Mujeres. Nada más y nada menos que esta invitada tenemos aquí Rocío. Pues cómo introducimos este tema tan complejo que habla acerca de cuál ha sido la situación de las mujeres frente a la justicia. Pues mira Claudia, yo creo que el tema de la justicia es un tema central en nuestras vidas, ¿no? Sobre todo en los últimos años
nos hemos dado cuenta cómo las mujeres salimos a marchar. Bueno, el año pasado, no sé si te acuerdas, que al menos fue, creo que de mis últimas salidas, si no es que mi última salida al Zócalo, ¿no? Y toda esa zona de la Ciudad de México, a manifestarme junto con miles de mujeres justamente por el tema de la justicia, ¿no? Creo que una de los grandes problemas que hemos vivido a través de la historia es justamente esta falta de justicia que hemos tenido las mujeres, ¿no? Y quizás valdría la pena irnos a la historia, quizás no Remota. tan lejos, no tan lejos, ¿no? Pero bueno, comencemos. Si hablamos de justicia, creo que tenemos que hablar justamente de los siglos XII, XIII y a partir de ahí, ¿no? De cómo se van creando una serie de tribunales en los cuales las mujeres no tuvieron acceso a la justicia y por lo contrario fueron perseguidas, ¿no? Pensemos justamente en la figura de las brujas, ¿no? Que el Santo Oficio tanto perseguía. En aquellos entonces se crearon, digamos, se construyeron la idea de dos grandes enemigos. Por un lado, las mujeres y por el otro lado, los herejes. Es decir, eran grupos sociales que no necesariamente estaban de acuerdo con lo que la iglesia imponía, ¿no? Y específicamente en el caso de las mujeres, hoy con los estudios de género, con estudios con perspectiva de género, pues se reconstruye la historia y ahora sabemos que las mujeres, estas mujeres etiquetadas como brujas, en realidad eran mujeres empoderadas, mujeres que no se sometían a un determinado ser de mujeres, ¿no? Entonces, siempre me imagino, ¿no? Viene a mi mente el ícono de la bruja, esta mujer que está con el caldero, ¿no? O preparando brebajes, ¿no? Que finalmente pues era protociencia y mujeres que no dependían de un hombre, ¿no? Mujeres que se reunían, ¿no? En aquellos aquelarres a reírse, ¿no? A gozar de la vida sin la necesidad de la presencia de un sujeto masculino y que finalmente terminaron quemadas en una hoguera, ¿no? Entonces ahí, digamos, inicia esa parte de la historia. ¿Cómo se vive este como doble mensaje, por así llamarle, ¿no? Esta parte de las mujeres con ese estigma como si fuera algo maléfico o inclusive algo negativo, ¿no? En torno a lo que es el sentido a lo mejor de rebeldía, de querer mostrar cierta autonomía. ¿Cómo se va viviendo eso a lo largo de la historia, como bien lo comentas? ¿Cómo se va percibiendo, por ejemplo, el sentimiento de culpa que genera el entorno al sentimiento de libertad, en este caso de lo que hablas de las brujas, ¿no? O de otras mujeres que a lo mejor tenían internamente un deseo y se contrastaban con el exterior. Mira, esto que tú hablas de la culpa, quizás un poquito quisiera comentar un libro que fue fundamental en aquella época del Santo Oficio, que es el Maleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, ¿no? Es un texto que publicaron dos inquisidores dominicos y que se convirtió en el bestseller de la época, ¿no? Era el segundo libro más leído después de la Biblia. Y este libro que es, según Zaffaroni, que es un penalista muy reconocido a nivel internacional, es un penalista argentino, que es actualmente ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha aportado muchísimo a los estudios de la cuestión criminal. Él plantea cómo este libro constituyó pues el primer texto de derecho penal, procesal penal, criminología y criminalística,
¿no? Y yo digo que es incluso el primer protocolo de investigación, porque se establecían como los indicadores para poder identificar a un hereje o a una bruja, ¿no? Y entonces hay cosas sorprendentes de cómo, pues con el uso de textos religiosos, de la misma Biblia o textos de San Agustín o de Santo Tomás, se buscaba cierta maldad, ¿no? En las mujeres, una maldad como original en las mujeres. Entonces, por ejemplo, decían que las mujeres siempre mienten, ¿no? Porque como venimos de un hueso curvo, ¿no? El hueso de Adán, ¿no? De acuerdo a la mitología cristiana, pues entonces las mujeres no son dignas o sea, jamás decimos la verdad. Entonces yo traslado esto, ¿no? En lo que pasa ahora en el sistema de justicia penal, en donde tanto les cuesta a las mujeres que son víctimas, sobre todo de violencia sexual, para que les crean lo que les sucedió. Pero esos son los orígenes, ¿no? Y ahí están estos textos, que finalmente yo digo, pues son textos misóginos, que a pesar de los siglos parecen ser tan vigentes en la práctica del sistema de justicia penal actual, ¿no? Y bueno, esto que hablabas tú de la culpa, y que también tiene que ver sistema, ¿no? Religioso, en donde la culpa pues es un mecanismo de control social, ¿no? Imaginemos, recordemos cómo inicia el mito cristiano, específicamente el católico, ¿no? Con el mea culpa y yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿no? Es decir, no hay escapatoria. O sea, la cargamos y no es una culpa chiquita, sino es una culpa enorme, pero además no es democrática la culpa, ¿no? Sino que la culpa original, simbólicamente hablando, la tenemos las mujeres, porque otra vez nos vamos al mito, al mito religioso, ¿no? De Adán y Eva, en donde Eva le da del fruto, el fruto de la sabiduría, imagínense, ¿no? El fruto de la sabiduría dan, y a partir de eso da la mordida y se logran ver desnudos. Es decir, se quitan el velo de los ojos y pueden mirar de manera objetiva lo que está pasando. Pero la culpa la recibe ella, ¿no? Ella es la culpable de que Adán hubiera caído. Y bueno, pues el castigo fue terrible, ¿no? Ya sabemos, a él le dijeron y tendrás que trabajar y mantener a tu esposa, y a Eva igual la expulsaron del paraíso y ahora te someterás a tu esposo y parirás con dolor. Y bueno, pues ya sabemos esta historia tradicional de Eva, pero hubo otra mujer previo a Eva, que es Lilith, que recibió un castigo mucho peor, terriblemente, terrible, por no quererse someter al dominio masculino. Y un poquito hablando de esto que nos comentas, ¿cómo se ve reflejado, por ejemplo, hablando de esta justicia? ¿Cómo se ve reflejado, por ejemplo, cómo las mujeres en muchas ocasiones dejamos de lado lo que estamos sintiendo y en ocasiones inclusive, ¿no? Situaciones importantes que tienen que ver con cuestiones de justicia. Te voy a poner un ejemplo. Cuando vemos mujeres que están viviendo violencia de tipo sexual o física y que no se atreven a hablar, ¿no? Que se mantienen en este silencio, o sea, cómo ha jugado ese papel también de la culpa, del miedo, con esta visión de la mujer de poder exteriorizar lo que le está ocurriendo. ¿Cómo se manifiesta esto a nivel de justicia en los sistemas? Pues sí, mira, esto es muy importante, ¿no? Nos venimos ahora a la actualidad
y pensemos cómo el patriarcado, este sistema patriarcal, nos tiene oprimidas a las mujeres, ¿no? Pensemos en los casos de violencia familiar. ¿Cuántas mujeres que sobreviven a esta violencia cotidianamente se sienten culpables de haber provocado esa violencia, ¿no? Entonces, es que si yo no me hubiera vestido de esa manera, es que si yo hubiera calentado la sopa, es que si yo no hubiera quemado el pantalón, es que si yo lo hubiera obedecido, es que si yo no lo hubiera hecho enojar, porque este es un discurso, ¿no? que está presente cotidianamente por parte de quien agrede. Es que tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Entonces, claro, las mujeres van introyectando este discurso y no ven claramente, no alcanzan a ver que están siendo víctimas de violencia y temen que no les van a hacer caso en las agencias del Ministerio Público, que lamentablemente muchas veces eso sucede porque se reproduce en esta misoginia también en las instituciones de justicia penal, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces una mujer llega ante la gente del Ministerio Público y les dicen, señora, ¿dónde está su golpe, no? Porque todavía tienen en la mentalidad la idea de que cuando se habla de violencia, se habla solamente de violencia física, cuando en realidad la violencia ha sido reconocida legalmente, la violencia contra las mujeres, en diversas manifestaciones, en diversas modalidades y tipos de violencia, incluso en violencia simbólica, que de pronto no es fácil identificar si no se tiene un cierto conocimiento, cierta sensibilidad, cierta experticia, pero que ahí está porque está dañando la dignidad de las mujeres. En el caso de la violencia sexual, también está muy, muy claro, ¿no? De cómo, cuál es el efecto de este sentimiento que extrañamente viven las mujeres cuando son violentadas, ¿no? Y es que todo el sistema está orientado para culpabilizarlas, ¿no? Entonces, cuando conocemos casos de jóvenes que fueron violadas sexualmente, lo primero que se les cuestiona es en dónde estaba, por qué estaba fuera a tan altas horas de la noche, cómo iba vestida, bebió, se drogó, ¿no? Es decir, cuestiones que no tendrían por qué cuestionarse, porque finalmente nadie está buscando una violación, no es algo absolutamente agradable, por el contrario, es algo muy, muy desagradable porque están tomando el cuerpo de las mujeres como si fueran un objeto sexual, ¿no? Como si no tuvieran voluntad, no tuvieran dignidad. Entonces, hay ese reproche social, pero también incluso dentro de la familia, ¿no? O sea, ¿qué estabas haciendo con ese tipo a esas horas? Y luego el sistema de justicia penal incluso también las responsabiliza, ¿no? Eh, Todavía hay hay algunos ministerios públicos que manejando ciertos estereotipos les formulan preguntas como, ¿y gritó usted? ¿No? O sea, están documentadas algunas resoluciones judiciales. Hay una de una jueza española que le preguntó a la víctima, ¿y cerró usted bien las piernas? ¿No? O sea, como queriendo medir qué tanta responsabilidad tuvo la mujer. Entonces, claro, finalmente estos son mecanismos que inciden para que las mujeres no denuncien ante la justicia penal y queden impunes estas conductas. Claro. Oye, Rocío, un poquito de lo que nos hablabas de la violencia simbólica. ¿Nos puedes poner algunos ejemplos de esta violencia simbólica, cómo se ejerce? Eh, Mira, yo creo que estamos imbuidas en un montón de violencia simbólica. Eh, por ejemplo, ¿no? Algunos anuncios, algunas publicidades
en donde se me viene a la mente de algunas marcas internacionales, ¿no? Recuerdo la imagen de una mujer, ¿no? Que está como si fuera piel de oso o de tigre, ¿no? Y ahí están 3 hombres encima de ella, ¿no? Eso es violencia simbólica, porque están representando a una mujer como si fuera pues un animal, ¿no? Un animal que se puede usar. Eh, eh, cuando voy a poner un ejemplo de la vida muy real, ¿no? De lo que, por ejemplo, sucedió en mi universidad, en mi departamento de Derecho. Hay hay un comité editorial de una revista eh, académica, científica, y resulta que hace algunos años solamente había varones, ¿no? O sea, no había una sola mujer en el comité editorial conformada por 10 académicos, ¿no? Ahí quizá, si no se tiene la perspectiva de género, habrá quien diga, bueno, pues es que las mujeres no están interesadas seguramente, ¿no? En participar, no tienen interés, no tienen tiempo para hacerlo, ¿no? Bueno, es que sí tenemos interés y sí tenemos digamos, la capacidad para participar. Simplemente, pues hemos sido excluidas, ¿no? Hemos sido excluidas y ahí hay un mensaje que finalmente lo que conlleva es, en esta universidad no hay académicas que tengan los niveles para poder participar en este comité. Entonces, es algo muy silencioso, pero que finalmente afecta y que discrimina a las mujeres. Y que esta violencia simbólica también muchas veces, pues lo más importante es precisamente como educar, primero para identificar, porque muchas veces no se identifica, se vive la violencia, pero no se identifica. Y si no se identifica, pues seguimos en ese proceso de invisibilizar las situaciones y no llegar ya a estos grados de ejercer cierta justicia. ¿Cómo ha sido en este caminar, Rocío, este caminar de la mujer, de estas etapas que nos estabas hablando? ¿Cómo ha sido este caminar de la mujer frente a la justicia? ¿Qué cosas se han logrado? ¿De qué manera? ¿Cómo la mujer ha podido romper frente a tantos paradigmas ante esta estructura de este sistema patriarcal para poder hacer escuchar su voz? Mira, a mí de pronto mis estudiantes me dicen, ay, profesora, lo que usted pretende es una utopía, ¿no? Y como decía Eduardo Galeano, el historiador uruguayo, la utopía sirve para avanzar, ¿no? Y yo creo que si miramos la mirada atrás, podemos darnos cuenta que hemos avanzado mucho en poco tiempo, ¿no? Pensemos que en 1953 apenas se dio, se le dio el derecho de la ciudadanía a las mujeres, ¿no? Entonces, pues hace bien poquito en realidad, 70 años. Y, y en ese tiempo, pues se fue avanzando, ¿no? Poco a poquito, porque primero, bueno, podían votar, pero luego, pues no, pues ahora quiero ser candidata, ¿no? No solamente quiero votar, sino también ser votada. Y poco a poco ha ido la mujer introduciendo en el ejercicio del poder político, que es tan importante para hacer una transformación. Pensemos que de todos modos había muchas limitaciones, o sea, las mujeres estaban dependientes de la nacionalidad del esposo, por ejemplo, o no podían heredar legalmente, ¿eh? O imagínense, eso hace bien poquitito. Las mujeres y hombres, pero generalmente son las mujeres las que se quieren divorciar, las mujeres para poderse divorciar, pues tenían que probar una causa, ¿no? Entonces,
pues mi marido me fue infiel, pero ¿cómo lo pruebo ante un tribunal? Yo no tengo fotos, no tengo cartas, no tengo manera. Sí lo vi, pero en el tribunal no me lo van a creer porque ahí está ese antecedente de que las mujeres mentimos, ¿no? Entonces, era muy difícil lograr un divorcio. Imagínense el enorme poder que tenía un juzgador para decir, no, no te divorcio. Oiga, pero si no quiero, ya no quiero estar con esa persona. Lo siento, la institución familiar hay que preservarla. O sea, eso hace bien poco, hace unos 10, 12 años más o menos que se reformó la legislación. Y eso gracias, pues también a los avances del feminismo, ¿no? O pensemos, hay una figura que en derecho penal a mí me indigna. Bueno, hay dos figuras. Una es la del adulterio, por ejemplo, en donde aparentemente la norma es neutral, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto hombre como mujer podía cometer el delito, pero no es cierto, no era neutral, porque el tipo penal establecía que el adulterio tenía que llevarse a cabo en el domicilio conyugal o con escándalo, ¿no? Y entonces, ¿quiénes podían, en la realidad, quiénes podían cometer adulterio en el domicilio conyugal? Pues las mujeres, porque los hombres, tradicionalmente, su espacio es el público. Entonces, claro, ellos se iban a un hotel a cometer el adulterio. No, difícilmente lo iban a hacer en su casa. Entonces, mientras lo hicieran en un hotel o fuera de su domicilio, no cometían delito. Con escándalo, no es que aquello fuera muy gozoso, ¿no? Sino que la Corte determinó que el escándalo se acreditaba cuando alguien se exponía, ¿no? Públicamente con la persona con quien estaba cometiendo el adulterio y la presentaba como el esposo o la esposa. Eso, por supuesto, en una relación adulterina no sucede. Y otra razón para acreditar el escándalo era si el hombre que había procreado un hijo con la pareja adulterina reconocía legalmente al hijo. Fíjense el mensaje, ahí está este mensaje simbólico de que el sistema de justicia penal no castigaba la infidelidad propiamente, sino el mensaje a los hombres era, mira, si vas a cometer adulterio, no lo hagas en tu casa. Hazlo afuera, y si lo haces afuera, no te exhibas. Y si tienes un hijo, pues tenlo, pero no lo reconozcas, ¿no? Entonces siempre priorizando al sujeto masculino. Entonces, ¿quiénes se iban a la cárcel? Pues las mujeres, por este delito. La otra figura que está muy, muy pegada a esta es una figura que en el Código Penal español se llamaba uxoricidio. Nosotros no lo conocemos acá con ese nombre, pero sí podríamos llamarle el homicidio por razones por, por defensa del honor, ¿no? O el homicidio por honor. Entonces, imagínense que había códigos penales como el de Campeche, que fue de los últimos que eliminó ese delito, en donde si una persona, otra vez, aparentemente es neutral la norma, pero no lo es, ¿no? Entonces, una persona si encontraba en una situación de adulterio a su pareja, si mataba a su pareja e incluso a la pareja de la pareja, es decir, 2 por 1, la pena podía ser de 3 días a 3 años de prisión. O sea, era un regalo, ¿no? Podían salir en aquel momento fácilmente con una fianza. Incluso decía el tipo penal, decía que si el matador, utilizaba esa palabra, si el matador hubiera participado en la corrupción de la pareja, aún así la pena era totalmente mínima. Es decir, pensemos en un señor que hubiera
como estos taúres, ¿no? Que apuestan a la mujer, que hubiera apostado a la mujer o que la hubiera corrompido y la hubiera vendido. Aún así, si los mata, la pena estaría muy reducida, ¿no? Es decir, era un permiso para matar a las mujeres. Es un poco como lo que pasa en Afganistán, ¿no? Es decir, lapidan a las mujeres adúlteras y consideran adulterio incluso los casos en que son violadas sexualmente, en donde ellas no dan ningún consentimiento. Entonces, Así se las jugaba la justicia. y todo eso pues sigue repercutiendo fuertemente y tiene muchos elementos en torno de aprendizajes que hemos recibido hombres y mujeres a través de la educación también, ¿no? De estos estereotipos, de estos roles de género que seguimos de cierta forma manifestando, inclusive hablando hasta del amor. Ahorita que hablabas de estas cuestiones de justicia, recuerdo cuando estuve trabajando acá en Puente Grande con las mujeres por delitos de salud y que veías cómo los crímenes que cometían eran por amor a la pareja, en esta complicidad, en este solaparle, ¿no? Ciertas conductas, y ellas terminaban en la cárcel y ellos finalmente salían, ¿no? Podían salir de esta situación y ellas se quedaban ahí y que tenían que ver con toda esta visión de, pues, de los mitos del amor romántico, de el amor lo puede todo, ¿no? De esta complicidad absoluta donde me anulo y me desdibujo en ti y en tus deseos, te complazco y me voy anulando. Y en esa visión que nos pudieras hablar acerca de estos estereotipos, de estos roles de género, cómo influyen dentro de este sistema también de justicia. Claro. Esto que tú dices es muy, muy importante, ¿no? Y creo que justamente para contrarrestar estos estereotipos y roles de género que están tan metidos en la cabeza de los y las mexicanas y de los jueces también, ¿no? Finalmente, eh, creo que es muy importante hablar del protocolo para juzgar con perspectiva de género. El ejemplo que tú dabas es muy, muy interesante. Gracias a estudios feministas, ha quedado comprobado cómo muchas mujeres que están en prisión, pues están en gran medida relacionadas con algún hombre que por diversas circunstancias las hicieron que cometieran el delito, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres que están aprisionadas por delitos contra la salud? Efectivamente, la mamá, la esposa, la hija, ¿no? La novia, por pasarles drogas a sus familiares, están aprisionadas. Y entonces, algo que es muy importante es que este protocolo para juzgar con perspectiva de género obliga a los juzgadores a mirar esas asimetrías que existen, ¿no? Hoy por hoy. Un poco me regreso con esto de los roles de género y de los estereotipos. Y vuelvo otra vez al tema del uxoricidio, ¿no? Fíjate, aunque la norma, insisto, parece neutral, en realidad en la aplicación de esa figura, pues lo que nos dábamos cuenta es que a quien beneficiaba eran los hombres, ¿no? Es decir, bueno, en este estereotipo de pensar que si un hombre abre la puerta de su habitación y encuentra a su esposa con el compadre teniendo sexo, lo que esperamos de ese hombre es que actúe de manera violenta, ¿no? Y entonces si nos imaginamos la escena, decimos, los va a matar. Y pues sí, los mata porque además tiene permiso de alguna manera para hacerlo. En cambio, cuando una mujer se ve en una situación igual, ¿no? Pensemos una mujer que abre la puerta de la habitación y encuentra al esposo con la comadre teniendo sexo. ¿Qué esperamos? O sea, de acuerdo a estos estereotipos tan tradicionales que tenemos, esperamos quizá pues que cierre la puerta, ¿no? Y que diga, híjole, no vi nada, ¿no? Porque no me puedo
no puedo enojarme, no puedo armar un pancho porque dependo económicamente de él, porque es el padre de mis hijos, ¿no? Y entonces yo no puedo, mejor cierro los ojos. Eso esperamos que así actúe. O bien, pues que llore, ¿no? Que se ponga a llorar, ay. O cuando más pensamos que quizás sí se enoje, se violente, pero se va a ir en contra de la comadre, ¿no? Y la va a desgreñar y la va a lesionar y bueno. Y el hombre, al hombre no. Que son cosas muy absurdas que también nos ha enseñado finalmente el sistema patriarcal. No nos permite mirar de manera objetiva y de ver que quien rompe el pacto, ¿no? Ese pacto que a través del matrimonio hicimos, pues es él, no ella, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí. Y entonces, cuando llega una mujer a un tribunal penal, ¿no? Por haber matado en una circunstancia así, entonces se aplica una serie de sexismos, ¿no? De prejuicios que tienen las y los juzgadores y que no les permite entender de manera objetiva y de aplicar la norma de manera objetiva, y entonces le imponen penas altísimas a las mujeres, ¿no? Porque finalmente hay una obra que siempre a mí creo que me cautivó, hizo que yo me interesara por estos temas, que es el libro de Elena Saola, ¿no? El delito de ser mujer. Es de los años 90, esta antropóloga mexicana hizo esa investigación en los años 90. Y lo que encontró es que a las mujeres homicidas se les aplicaba proporcionalmente un 35% de penas más altas que a los hombres homicidas. A pesar de que generalmente cuando una mujer mata, lo hace en legítima defensa, ¿no? La más de las veces. En cambio, los hombres pues matan en circunstancias a veces bastante absurdas, ¿no? Sin ninguna motivación en particular. Sobre todo en los años 90, quizás las cosas han cambiado con el crimen organizado, el auge del crimen organizado, y ahora, bueno, pues es el dinero. Siguiendo con esta línea de lo que estabas hablando, que me parece muy, muy importante, cómo estos estereotipos van influyendo también en esta situación de justicia. Por ejemplo, en el caso que yo lo veo continuamente, cuando llegan a una situación de divorcio y que la mujer ha dejado sus sueños, su estudio, su proyecto de vida, su situación económica en manos de esta decisión de la maternidad, porque también se ha romantizado la maternidad, y entonces es un estado como de sacrificio hacia la mujer en pro y en bienestar de toda la familia, la sacrificada es ella, ¿no? Y entonces en ese sentido, cuando vemos cómo las parejas comienzan a decir, bueno, es que yo en el momento en que me divorcie, me haré responsable de los hijos, pero pues de ti ya no. Y entonces ellas dedicaron todo ese tiempo a estar en casa y obviamente las oportunidades que van a encontrar fuera de un trabajo remunerado adecuadamente o de inclusive esta parte obsoleta de quizá ya no estar capacitadas, ¿no? Para un tipo de trabajo porque no ha habido una actualización para ellas, cómo también ahí va influyendo esta visión de estos estereotipos, de estos roles de género y cómo muchas mujeres asumen qué es lo que les toca hacer y entonces quedarse sin absolutamente ninguna protección económica. Y todavía más allá de eso, cuando el hombre muchas veces no se hace cargo inclusive de los hijos y una mujer le cuesta trabajo solicitar la pensión alimenticia, ¿no? Esto es cómo se manifiesta esta parte dentro de lo que serían las mujeres frente a la justicia. Fíjate, Claudia, que yo creo que esos son de los grandes avances que hemos tenido, ¿no? Pensemos en la custodia de los hijos. Eh, Hasta hace poco tiempo, casi en automático, cuando había un divorcio, la custodia de los hijos se las daban a las mujeres, bajo el estereotipo de que las mujeres
somos más aptas naturalmente para la crianza de los hijos, cosa que no necesariamente, ¿no? Entonces, hoy por hoy, los juzgadores que tienen que hacerlo con perspectiva de género tienen que ponderar el interés superior del infante, ¿no? Y tomar en consideración también qué es lo que quiere el infante y en dónde puede estar mejor, ¿no? Entonces, son de las cosas que han cambiado. Otra cuestión que ha cambiado es esto que tú dices. Yo a veces pongo algún ejercicio en mi curso de Derecho Penal. Hay una lámina que por ahí tengo de una jueza que dice, no, es que aquí vienen mujeres que quieren el divorcio, o sea, tienen 20 años sin trabajar y quieren que el marido les pague la pensión, pues vienen aquí muy con uñas pintadas de salón y muy arregladas y todavía quieren pensión, ¿no? Y es curioso ver cómo todavía hay jóvenes que no logran mirar con perspectiva de género estas situaciones, ¿no? Y, y, eh, y claro, a ver, lo que tú dices, hay que mirar, para eso sirve la perspectiva de género, para mirar los contextos, ¿no? Para ver, a ver, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿De verdad no trabaja? Eso es punto número uno. ¿No trabaja o el trabajo que hace no es reconocido ni remunerado? ¿No? Porque pensemos cuánto tendríamos que pagarle a una persona para que cuide a nuestros hijos como nosotros los cuidamos. No tiene precio, ¿eh? No tiene precio. Y además, bueno, este cuidado a los hijos, el cuidado de la casa, es decir, el hombre pudo tener lo que tiene gracias a que esta mujer, con quien probablemente haya acordado esta distribución de tareas, si no es que ni siquiera hubo un acuerdo, ¿no? En esta cultura patriarcal en donde, pues antes así era, o sea, te casas y aunque tengas una carrera, pues te toca quedarte en tu casa, ¿no? Así era antes. Y no, ahora, bueno, ahora sí hay quien toma el acuerdo y que dice, bueno, mira, pues lo que más conviene es que te quedes tantos años o quiero quedarme al cuidado de mis hijos tantos años y tal. Eh, pero efectivamente las mujeres están trabajando y están renunciando a un proyecto de vida profesional. Y eso tiene un costo. Eso tiene un costo y hoy por hoy los tribunales tienen la obligación de considerarlo, ¿no? Entonces, cuando una mujer se queda, ojo, una mujer o un hombre también, se queda en casa, a la hora de separarse, tienen derecho a una pensión, ¿no? Pues una especie de indemnización por los años que no pudo desarrollarse. Entonces, creo que esos son avances bien importantes que, aunque haya jóvenes que digan, maestra, eso es una utopía, lo cierto es que hemos avanzado, ¿no? Pensemos, en el 2000, debe haber sido 2000, ¿qué? O 1997 creo que fue. La Corte dictó una sentencia vergonzosa en el sentido de de afirmar que al interior del matrimonio no había violación, no se configuraba el delito de violación, que en todo caso era el ejercicio indebido de un derecho, ¿no? Entonces, por supuesto, hubo que reformar las leyes para tipificar la conducta de la violación dentro del matrimonio, que mira, son normas que tienen ya varios lustros y que sin embargo mucha gente no conoce, ¿no? O sea, piensa que, bueno, pues mi marido, o sea, yo no quiero tener sexo con él en ciertas condiciones, en ciertos momentos, pero pues es su derecho. No, 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 no es su derecho. Por eso también es tan importante que nosotras conozcamos cuáles son nuestros derechos.
Y que dejemos de erotizar los malos tratos, como diría Ay, Tina Sanz, que empecemos a buscar más bien erotizar los buenos tratos, ¿no? Porque creo que eso también es un ejemplo hacia los hijos de poder poner un límite, de decir que no ante una situación, ¿no? Inclusive, un poquito hablando de esto que comentabas, ¿no? El hecho hasta de tener preparación a una mujer, por ejemplo, que le cuesta todavía trabajo solicitar una pensión alimenticia, aunque tenga el conocimiento, ¿no? Y aunque tenga todos los elementos precisamente por estas situaciones de culpa introyectadas o estas situaciones también que van permeando a través de esos aprendizajes de estereotipos que se van manteniendo. ¿Sí? o de falsos orgullos, Claudia, ¿no? Yo he escuchado muchas mujeres que dicen, no, yo puedo con mis hijos y yo no le, yo no, no le voy a pedir porque yo soy mucha mujer. Y creo que dejan de lado algo que es fundamental que hay que enseñarles a los hijos, que es el defender sus derechos. O sea, finalmente las pensiones generalmente son para los hijos. Y eh, por más bien que le vaya a una mujer profesionista, siempre es importante tener un patrimonio para los hijos. O sea, es dinero que es de ellos, ¿no? Que con ese dinero les permitirá seguramente acceder a mejor educación, a viajes, ¿no? Yo, la pensión que le peleé a mi ex marido, ¿no? Para mi hija, lo ocupé en viajes, ¿no? Para que ella conociera, porque finalmente eso también es educación y es cultura, ¿no? Entonces, claro, ella no iba a dejar de comer, igual, en diferentes etapas, ¿no? Pero eh, no iba a dejar de comer porque yo trabajaba, ¿no? Pero estoy segura que, o sea, tengo clarísimo eso de que tuvo acceso a cierta educación, o sea, es bilingüe, ¿no? Mi hija es bilingüe, si no es que ya es políglota, Ujú. gracias a ese dinero, ¿no? Esa aportación muy a la fuerza que Ujú. tuvo que dar su papá. Claro, y que es una forma de también, como dices, mostrar a los hijos ese ejercicio también de justicia, ¿no? Por sus derechos. Cuando hablamos de estos roles y estereotipos, se ve también mucho la figura de la mujer como cuidadora, como quien se hace cargo, además de los hijos, a veces de los padres, a veces de algún miembro enfermo en la familia, ¿sí? Y en esta situación de ser cuidadora, pues lo estamos viendo ahora con la pandemia, cómo la mujer tiene que tener ya no 3 jornadas laborales, sino ahora 4, porque ya también se convirtió en la cuidadora de los hijos, supervisora como maestra, atendiendo situaciones de casa, ¿no? Además de su trabajo, o si se puede conectar en línea, ver que todos se hayan conectado en línea a sus escuelas y después ya dedicarse a lo suyo. O sea, en este rol de una mujer cuidadora, ¿qué tanto frente a la justicia también va perdiendo ciertos derechos de postergarse en un cuidado? Lo vemos mucho en la salud. Por ejemplo, yo que trabajo con mujeres que tienen cáncer, muchas de ellas postergaron su salud porque había dinero para los hijos, para la pareja, pero para ellas no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve reflejado eso también en los sistemas de justicia? Claro. Sí, bueno, en principio culturalmente ese es un mandato de género para las mujeres, ¿no? Es decir, que tiene que sacrificar, que tiene que pensar primero en su familia que en ella, ¿no? ¿Qué te caes y qué te pasó, mamá? No, nada, no, ¿cómo nada? Pues sí, me caí, me duele la rodilla, ¿no? Pero este sistema nos enseña esto. Y bueno, este rol de cuidado, por supuesto, como tú bien haces ver, pues de alguna manera obstaculiza el, el desarrollo de las mujeres.
Hay algo que en la teoría feminista se llama el piso fangoso, ¿no? Que es justamente, que constituyen todas estas tareas de cuidado, todas las exigencias familiares y de pareja, ¿no? Que no nos dejan avanzar o que no permiten que, eh, que sea ágil nuestro caminar hacia nuestro objetivo profesional y como persona. Y fíjate que en esto de la justicia creo que hay mucho todavía que trabajar. Eh, te pongo un ejemplo en la universidad donde trabajo. Hablamos, ¿no? Ahora que la universidad está muy interesada justamente en transversalizar con perspectiva de género toda la legislación universitaria. Y las acciones, ¿no?, universitarias. Y una de las cuestiones que hablábamos era de poder armonizar, digamos, el trabajo doméstico con el trabajo laboral, ¿no? El trabajo académico, o sea, cómo necesitamos buscar mecanismos en donde eh, se le quite esa carga, ¿no?, de cuidado a las mujeres y que los hombres también ejerzan eso. Y entonces, claro, eso tiene que ser a través de la educación, ¿no? De ir rompiendo con esos roles de género, y también de ir incentivando las conductas. No sé, se me ocurre que haya, no sé, áreas donde los jóvenes, los varones puedan preparar un alimento, ¿no? Y que no dependan de la mamá o de alguna mujer para que se lo hagan, ¿no? Es decir, necesitamos que ser muy, muy, muy creativos, muy creativas para ir modificando esas cuestiones. Y por supuesto que el derecho tiene que ser, eh, debe de ir reforzando esos cambios, ¿no? Porque, porque mientras estemos confinadas, como decía Marcela Lagarde, el nombre de su obra magna, ¿no? Los cautiverios de las mujeres, mientras la casa, la familia siga siendo un cautiverio para las mujeres, no vamos a poder avanzar. Y si no avanzamos las mujeres, no avanzamos como sociedad, ¿no? Siempre cito el estudio que hay cada año el, el, el Foro Económico Mundial lleva a cabo un diagnóstico a nivel internacional para ver las brechas de género. Los países que tienen menos brechas de género pues son Noruega, Finlandia, aquellos países nórdicos, ¿no? Y aquellos países son súper desarrollados económicamente, no hay violencia, y bueno, pues viven casi como en un paraíso. Entonces yo creo que por eso también tendríamos que estar todas y todos y todes interesados justamente en que estas brechas de género sean cada vez menores. Pues yo creo que a través de esto, como bien lo planteas tú en la docencia, sobre todo, cómo evitar que crezca la violencia contra las mujeres, cómo haces tú dentro de tus cursos, de este acompañamiento que haces a los alumnos, a las alumnas, para evitar que siga creciendo la violencia contra las mujeres. Mira, yo procuro incitarlos o incitarles o invitarles a la reflexión, ¿no? Que no, que no vean hacia afuera, sino que vean hacia adentro, porque a veces podemos mirar la violencia, pero no, pocas veces miramos hacia adentro sobre qué violencias recibimos y qué violencias ejercemos, qué tipo de violencias reproducimos, cómo tratamos a las personas que nos rodean, ¿no? ¿Qué estereotipos tenemos metidos adentro y de dónde vienen esas ideas estereotipadas? O sea, creo que es un trabajo de mucha reflexión acompañada de lectura, ¿no? Porque ya que empezamos así como a cuestionarnos, bueno, entonces ahora vamos a ver qué es lo que han escrito. Y ha servido mucho. Creo que al final,
pues los jóvenes son mucho más sensibles, más fáciles de verdad aceptar esa invitación a la reflexión y de cambiar, ¿no? Hoy mismo un alumno que estudia ingeniería me decía, ya me deconstruí, profesora, pero llevamos 3 clases, no, todas. Dije, no, esto es un ejercicio permanente, porque son tantos siglos, ¿no?, de historia que se nos viene encima, y todo el tiempo la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación reforzando esos estereotipos y roles de género, que no es imposible de construirse en tres días, ¿no? Entonces, yo misma tengo que pensar 2 veces cómo pienso o cómo actúo, ¿no? Para no caer otra vez en estos errores de este sistema, que insisto, que si no lo derrocamos, pues nos va a tener totalmente dominados. Entonces yo creo que la reflexión, y esa es la invitación, la reflexión y el conocimiento. Siempre les digo a mis estudiantes que duden, incluso de lo que yo les digo, ¿no? Que duden y que investiguen, que estudien, que lean, porque esa es la única manera de ampliar el panorama, la visión, el conocimiento, ¿no? Entonces, creo que hay una palabra que a mí me gusta mucho, la palabra libertad, ¿no? Y creo que el conocimiento nos da libertad. Y esa es la invitación. Pues te agradezco muchísimo, Rocío. Creo que fue un conversatorio muy ameno, profundo, reflexivo, que nos hace también tomar conciencia, y lo más valioso, esta congruencia que siempre admiro de ti respecto a tu forma en la que manejas toda tu visión de vida en general. Y bueno, yo te agradezco porque estos conversatorios precisamente también hablan de esa calidad humana que tú tienes y con la cual me siento muy orgullosa de ser tu amiga, y también de compartir esta misma visión de, a través de la docencia, de la educación, hacer cambios y transformaciones profundas. Te agradezco de verdad mucho tu participación, y sé que esta charla y este conversatorio va a abrir muchos caminos para muchas personas que nos vean. Muchas Claro que gracias, sí. Rocío. Al contrario, Claudia, muchas gracias y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Pues no se olviden de buscar a Rocío Santillán. ¿Nos quieres dar tus redes para ver dónde te localizamos? Sí, mira, les invito más bien a la página del Seminario de Estudios de Género, que está en Facebook. Si lo googlean así, pues lo buscan en el Face como Seminario de Estudios de Género, y les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, ¿no? Con mucho gusto. Mi correo es IR de Rocío, S de Santillán, R de Ramírez, @azc, azcapotzalco.uam.mx. Pues te agradecemos mucho, Rocío, y no dejen de vernos en Converso, Facebook, Claudia Hernández, Instagram, Claudia HD-sexóloga, y pues seguimos en este canal de YouTube transmitiendo cada vez conversos distintos para tener estas transformaciones profundas. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.